Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo este video. Gracias por ver mi canal, gracias por visitarme. Siempre bienvenidos y bienvenidas. Em, Paso por acá para dejar una reflexión un poquito más detallada y profunda sobre las revelaciones que he podido obtener después de mi lectura de los cuatro acuerdos. Ya había hecho un video sobre esto en el cual describí brevemente, mm, o de manera general, digamos, los descubrimientos que había tenido y las nuevas perspectivas que obtuve después de leer este hermoso libro. Pero acá quiero dejar un poquito más en detalle cuáles son en concreto estas visiones, cuáles son los cambios que puedo emprender y que estoy emprendiendo desde ya a partir de esta lectura, qué vi de mí mismo, cuáles fueron estas observaciones hondas a las que pude acceder a partir de este libro que fue para mí como una medicina y que lo sigue siendo y que estoy caminando con sus códigos de la mano, cada vez más, abrazándolos más, cada vez mm, entendiendo y comprendiendo más, interiorizando más esta manera de navegar el mundo. Mm, Entonces, básicamente para eso es este video. Quiero ahondar también y contar cuál es cada uno de los acuerdos. En el video pasado tampoco lo conté. Y explorar a fondo todo esto. Todas estos, digamos, despertares, si los puedo llamar así, que he tenido. Entonces, una primera gran revelación, podría llamarla así, que tuve al leer los cuatro acuerdos, eh, tiene que ver con que me observé como nunca antes en mi modo de operar basado en la carencia y basado en la escasez. Esto para mí no es que hubiera sido completamente nuevo, yo ya sabía que algo de esto tenía y algo de esto mm, hacía parte de mí, pero nunca lo había visto tan claramente y nunca había visto tan nítidamente que uno de los acuerdos que yo había hecho conmigo mismo era este de vivir súper modestamente, de vivir sencillamente. Era básicamente además un escudo. La sencillez y la austeridad era un escudo o mm, digamos, un cubrimiento de lo que había detrás, que era la carencia, la escasez, el no merecerme, no sentirme merecedor de una vida más grande, más amplia, más expansiva, mm, y no creer que fuera posible para mí otro tipo de vida, una vida diferente a lo justo, a lo más modesto, mm, a lo justamente necesario, no pasar de ahí, de lo necesario. Mm, Y entonces me vino una frase que decía, perdón, que repetía mucho mi padre, casi, casi como mm, admirando una sabiduría que él intuía que ahí había, que es, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y me acuerdo que él la decía una y otra vez, mm, como entendiendo que ahí estaba contenida una gran verdad. Mm, Esta información yo la interpreté en ese momento y creo que la digerí y la interioricé de una manera, digamos, que no me hizo muy bien, por llamarlo de una manera, no me hizo muy bien. No fue una manera, yo no digo que no pueda haber cierta verdad en esa frase, mm, aunque realmente no, hoy en día no coincido con ese pensamiento,
pero la forma en la que yo lo interpreté es básicamente rechazando el tener, mm, equiparando el tener, el poseer, con algo malo, con algo vicioso y con algo casi que inmoral, podría decir. Mm, Y entonces eso me llevó a operar y a actuar y a pensar que la manera, digamos, virtuosa bajo la cual yo debía moverme es la de necesitar muy poco. Si necesitaba muy poquito y si era muy austero y básicamente con nada me conformaba, estaba actuando en virtud, porque era más rico el que menos necesitaba. Entonces, esa fue digamos, la lectura infantil o no que hice y que me llevó poco a poco a desarrollar ciertos rasgos de mi personalidad, mm, que se sintiera cómodo, mm, en la carencia, en la, en la, en la completa modestia, pero ya que pasaba por, no, ni siquiera por modestia, sino por debilidad, por incapacidad de ir a por lo mío, por incapacidad de, de, de conseguir cosas, mm, y por creer que para mí era suficiente como básicamente una vida en la que pasara de agache, no me destacara en nada, no quisiera nada. No digo que todo esto surgiera solamente, por supuesto, a partir de esta frase, pero creo que esa frase enmarca muy bien, mm, digamos, este condicionamiento mío. ¿M? Pues una de las cosas que se me reveló leyendo los cuatro acuerdos fue esto, fue cómo tengo como esta creencia grande ahí arraigada y este acuerdo poderoso y establecido y instalado de, de no recibir del universo, de no ir a por lo mío, de no sentirme merecedor de cosas y de no querer, mm, nada que se asemeje a poseer, a tener, ni siquiera a tener demasiado, ni siquiera el lujo, pero como a simplemente conformarme con muy poquito. Entonces, esa digamos que, que fue el primer descubrimiento grande. Se relaciona además con más cosas que ya contaré, pero esto para mí fue como tremenda revelación y me invita y me muestra cómo puedo cambiar mis acuerdos y mis creencias para que mi realidad refleje otra cosa. Y entonces este tema de la carencia versus la abundancia, y los códigos internos bajo los que me movía tiene que ver, por supuesto, con qué tan merecedor me siento y me percibo en lo profundo de, de todo lo que el universo pueda tener para dar. Y entonces de la abundancia y de una vida abundante, de una vida rica, de una vida expansiva, la cual no va a materializarse realmente hasta que no me sienta merecedor de tenerla, hasta que no sienta que yo soy, mm, completamente valioso y merecedor de todo. Mientras eso no ocurra, yo puedo estar predicando un montón de cosas, puedo estar sintiendo que en el plano consciente me muevo bajo los códigos de la prosperidad o de lo que yo esté buscando, pero mientras no, por un lado, mientras no me sienta merecedor de eso realmente y sepa que soy merecedor, no se va a dar, y hasta que no se genere un cambio interno que haga posible que yo no esté viviendo más en supervivencia y que mi cuerpo no se mueva o no viva bajo el modo supervivencia y bajo el patrón bajo el que ya está acostumbrado. eh, Mientras yo no me salga de ahí y realmente sienta que ya no estoy viviendo en supervivencia, sino en la expansión,
en abundancia, en merecimiento, en fluidez, pero desde el interior hacia afuera no se va a materializar una transformación. Mm, Es decir, que todo lo que yo siento que es mi realidad, lo que yo percibo como mi realidad, mi vida, lo que yo experimento como esta es mi vida, mi existencia, es una respuesta que refleja como un espejo lo que hay, la información y los códigos que hay en mi inconsciente y que ya tengo automatizados y ya tengo instalados. ¿Sí? Entonces lo que yo haga de aquí hacia afuera, lo que pase de aquí hacia afuera, mm, va a ser una respuesta de eso y un reflejo de eso. Por lo tanto, mientras yo no haga ese cambio interior y no lo observe, no observe cuál es esa información que tengo, esos códigos que tengo, esos acuerdos que he hecho a lo largo de toda mi vida, eh, probablemente desde mi infancia, y bajo los cuales yo creía que me estaba protegiendo o mi cuerpo, mi mente siente que me está protegiendo, mm, pero muchas veces lo que está haciendo es limitándome. Mientras yo no haga ese cambio, que ocurre primero observándose y dándose cuenta, bueno, estas son mis creencias bajo las cuales me he movido, mm, no se va a dar la transformación. A lo que voy con esto es que yo pensaba que estaba predicando y que estaba un poco viviendo en unos códigos cada vez más ricos y más coloridos, etcétera, y de pronto de alguna manera sí lo estaba haciendo igual. Eso ya poco a poco de pronto iba calando en mi inconsciente y entonces yo ya me veía actuando de otras formas y sintiendo otras cosas. Y por eso puedo decir que la transformación que de verdad puedo decir que he tenido en mi vida, mm, pues ya ha ocurrido de un tiempo para acá, de unos años para acá. Mm, Sin embargo, primero la transformación pues es un proceso continuo hasta el día que uno se muere. No hay una llegada, pero además acá con este tema de los cuatro acuerdos creo que llegué a otro punto de despertar, en el cual otra vez como que pude verme un montón y verme más a fondo, mm, en patrones, en acciones, en emociones muy instaladas y muy arraigadas desde hace décadas, que me tenían viviendo una vida que si bien ya había generado unas transformaciones, todavía era una vida y todavía sigue siendo una vida, una realidad correspondiente a toda esa información interior, que respondía a toda esa información, mm, que en una buena parte, digamos, hay toda una amalgama y toda una esfera de rasgos que configuran lo que es la vida de un ser humano, en este caso la mía, pero una de las cuales es este tema de la abundancia o de la escasez, etcétera, y todavía mi vida en buena parte era un reflejo de esos clásicos, de esos viejos acuerdos. Mm, Entonces, bueno, esto creo que es una realización que para mí es importantísima, verme en eso, verme en cómo estoy recreando eso que tengo allá adentro y cómo actúo desde ahí, cómo siento desde ahí, mm, y cómo entonces mi realidad es un reflejo de todo esto. ¿Mm? Eso lo pude ver muy nítidamente. Y en este sentido, digamos que veo que el paso a seguir, mm, como en todo proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo personal, eh, pues es tomar responsabilidad y eso va a pasar por observarme en mis patrones limitantes, en mis acciones, mm, digamos, ya automatizadas, que se quedan en lo conocido, pensando que ahí estoy seguro y protegido, y,
y cuando hago eso no me voy a lo que me generaría expansión, que es lanzarme, arriesgarme, cambiar mis patrones, mm, cambiar mi autoimagen, mi sensación, mi autovaloración, y todo eso va a cambiar cuando empiece a cambiar las cosas que hago diariamente. Básicamente, esto redunda en lo que hago en el día a día. No es una cosa aislada que me eleva, sino que acá si esto va a servir de algo, es haciendo cosas diferentes diariamente, actuando desde otro lugar, sintiéndome diferente en el día a día, en el proceso, cambiando el proceso, cambiando cómo navego, cómo pienso, cómo me relaciono con mi pareja, con Eugenia, cómo me relaciono con mi familia, con mis amigos, cómo me relaciono con el trabajo, mm, con el dinero, con lo que entrego, con cómo lo entrego, con, con cómo recibo, con qué tan abierto estoy a las cosas, en fin. Entonces, realmente esto me invita, repito, a observar y a transformar todas estas cosas. Y esto me va a acercar a una nueva versión, a una versión que se mueve bajo otros códigos, bajo los códigos de los cuatro acuerdos, más otros códigos que yo le voy sumando. Eso por un lado es la invitación frente a eso. Pero también los cuatro acuerdos mmm, en los cuatro acuerdos se habla del tema de un sueño, ¿no? Que vivimos en un sueño colectivo y en un sueño individual cada uno de nosotros. El sueño colectivo básicamente va determinando cómo, cómo es el mundo, bajo qué narrativa se mueve el mundo, y es como si viviéramos en una ilusión, como si viviéramos dormidos, con miedo, etcétera. Pero también hay un sueño individual, y también esto me invitó a ver y me condujo a ver mi propio sueño, basado en, como digo, en estos miedos, en estas creencias, pero también en una serie de opiniones que ya de pronto daba por verdades, opiniones viejas y rígidas muchas veces, mm, con las cuales cada vez me identificaba más o me he ido identificando más. Creo que nos identificamos mucho con lo que pensamos, y entonces nos convertimos en eso, y básicamente eso es algo que se vuelve inamovible muchas veces. Lo que pensamos del mundo, de cualquier cosa, de nuestra opinión sobre otras personas, sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre cómo actuar, sobre cómo comportarse, mm, qué tanto valoramos X o Y cosa y por qué. Y como que nos quedamos ahí, nos quedamos en esa, o me quedo yo, pero creo que eso le pasa a más personas, nos quedamos en esas formas de pensar, en esas opiniones, en esas perspectivas, ¿sí? Como que nos pasan años y simplemente la perspectiva es muchas veces la misma y no hay, no hay realmente como una exploración, una indagación y una apertura del lente de cómo vemos el mundo, mm, y cómo nos podemos dar la posibilidad de repensar muchas cosas, mm, de observarnos en cómo nos relacionamos, por ejemplo, con otras personas, ya no a partir del juicio de toda la vida, sino replanteando yo por qué soy así, eso a qué responde, por qué creo esto, será que esto que creo lo puedo, lo puedo replantear y de pronto puedo relacionarme y acercarme a mi mamá, a mis hermanos,
a, a X comunidad, a X forma de ver la vida, mm, a cualquier cosa que sea parte de mi mundo, puedo replantear mi forma de, de concebirla y puedo reevaluar cuál ha sido mi papel ahí, qué papel he jugado yo en la relación con estas personas y por qué la relación con estas personas que antes yo simplemente daba por sentado era así, porque así era y punto, de pronto responde también a cómo yo, al papel que yo he jugado, ¿sí? Y cómo puedo jugar un papel en el cual sea mi mejor versión. El cuarto acuerdo, que de pronto es el más importante porque es el que hace posible los otros tres, los hace posibles, mm, es dar lo mejor de mí siempre, en todo, dar lo mejor, hacer lo mejor que pueda. Y entonces me pregunto, ¿yo he dado lo mejor que pueda en este ámbito de mi vida, en este? Probablemente no. Probablemente yo daba por sentado que sí, o no daba, o simplemente nunca me lo había preguntado y simplemente actuaba en automático, mm, o actuaba bajo unos prejuicios, y yo pensaba que yo estaba haciendo mi parte y ya, y la responsabilidad muchas veces la ponía por fuera, y resulta que si yo doy lo mejor que puedo, no solo en mi trabajo, sino también en la relación con mi familia, con mi novia, con mi esposa, mm, con la gente con la que interactúo a diario o lo que sea, y doy lo mejor que puedo, ¿cómo cambia eso mi vida? ¿Y qué es dar lo mejor que puedo? Mm, también creo que dar lo mejor que puedo es desprenderme de un montón de creencias, desprenderme de cualquier preconcepción que tenga y entregarme, digamos, abiertamente, mm, a ser el mejor ser humano que pueda. Mm, sea lo que eso signifique para cada uno de nosotros. Pero en mi caso eso me invitó a ser el mejor hermano que pueda, que no lo estaba de pronto siendo, ser el mejor hijo, ser el mejor novio. Mm, creo que eso en parte también es una de las bonitas reflexiones y bonitos descubrimientos de todo esto, es observar el papel que yo he jugado. Y el papel que yo he jugado muchas veces ha sido nuevamente modesto, con lo justo, no viendo, no haciéndome consciente de cómo puedo entregar desde otro lugar más colorido, más expandido, eh, y más haciéndome cargo, entregando otra versión. Y bueno, pues en general este tema de los cuatro acuerdos y de moverse bajo estos nuevos códigos y reinterpretar un montón de cosas, reestructurar los acuerdos que hago conmigo mismo, reevaluar cuáles creencias tengo y bajo cuáles creencias me he movido, mm, cuáles son mis miedos latentes, que muchas veces me obstaculizan, me limitan, qué historia me cuento sobre mí mismo, ¿sí? ¿Cuál es mi autoimagen? Entonces en los cuatro acuerdos se habla también de que tenemos un juez y un castigador. Mm, ¿Cuál es el juez? ¿Cuál es mi juez? ¿Qué es lo que me digo muchas veces para juzgarme o para darme palo? Y después de darme palo, entonces me castigo. Y entonces me puedo quedar ahí en un círculo pues de dolor, de sufrimiento y de drama, hasta que no me hago consciente de que eso no soy yo. Esa voz que me juzgo y que me juzga y que me sentencia y que después me castiga, no soy yo. Es una habituación que he tenido, mm, para querer, mm,
digamos, para querer conformarme o complacer, mm, complacer unos parámetros, tanto míos como sociales, que cuando intuyo o cuando intuido que no los satisfago, me juzgo y me juzgo muy duro y me castigo por no ser X versión que creo que el mundo espera de mí o por no ser esto, lo otro, o por no estar por creer que no agrado a X población o a mi familia o a lo que sea. Entonces, bueno, ahí aparece el juez y el castigador. Cuando me puedo dar cuenta que yo no soy eso y que no tengo que responder a ningunos parámetros ni de la sociedad, ni los que yo creía que yo mismo, los que yo mismo me he autoimpuesto, no me tengo que mover bajo esa ley interna mmm, prejuiciosa y rígida y con unos estándares que no responden ni al amor ni a la libertad, sino que cambio esa ley por unos nuevos acuerdos, sí expandidos, sí amorosos, sí libres, mm, pues me empiezo a acercar mucho más a la versión auténtica mía. Empiezo a ser más fiel a quien yo realmente soy. ¿Sí? Me empiezo a acercar a mi verdad y y empiezo a ser, ser yo. Para eso, entonces, me, me dejo de identificar con mis miedos, con lo que a tanto le temo y con mis juicios. Yo no soy esa voz que me juzga, ni soy ese miedo. Le tengo, le tengo supuestamente miedo a X cosa. Básicamente el miedo respondiendo a no querer arriesgarse a salir herido o a salir, o a que no me validen o a que no me vean. Mm, Entonces es como un mecanismo de, supuestamente de protección o de defensa, cuando en realidad si lo enfrento, si lo observo y lo enfrento y me aventuro a superarlo, pues mi vida se va a transformar hacia la luz, digámoslo así. Pero tengo que estar muy presente, muy atento para ver esas voces que llegan y que entre más las observo, menos poder van a tener y con menos frecuencia se van a presentar, mm, para poder empezar a vivir un poco, ya no tanto esos estándares, mm, y desde ese miedo y desde ese autojuicio y desde esa autoimagen limitada y constreñida, mm, sino desde la luz. Pero entonces necesito darme cuenta que yo no soy mis miedos, no soy eso, no soy ese miedo, no soy ese juicio y no tengo que responder ni cumplir ningunos estándares, salvo, cum- salvo acercarme a la versión que quiero ser. Y eso no es algo que tengo que hacer, sino que escojo y elijo ese camino. Y para que lo anterior pueda, pueda hacerse de una manera mucho más consciente y mucho más atenta, en mi caso es indispensable la meditación. Creo que eso me ayuda un montón a pillarme, a pillarme cuando me voy a ese lugar de juicio, a ese lugar de insuficiencia, a ese lugar de carencia o a ese lugar de temor, etcétera. Creo que la meditación es una práctica clave en este caso en general, pero a mí personalmente, o a mí, sobra el adverbio, me, me funciona un montón. Entonces, por último, quisiera dejar acá los acuerdos bajo los cuales me muevo hoy en día, y me quiero empezar a mover cada vez con más fuerza y con más amor, que son los cuatro acuerdos, que son usar mis palabras impecablemente, es decir, sin pecado, mm,
evitar a toda costa el chisme, la crítica, el pensamiento turbio y negativo, tratar de hablar y pensar bonito, tanto de mí como del mundo y como de los demás, permanentemente, poner esa energía ahí afuera. Mm, que eso creo que tiene un gran poder. No suponer, no hacer suposiciones. La mayoría de los malentendidos y de los dramas que ocurren tanto con los demás, tanto en el mundo como internos, creo que parten de de suponer cosas, en vez de moverse bajo lo que de verdad sé, bajo lo que la otra persona me dice, y entonces no alimento el drama tampoco. Mm, No tomarme nada personal, me encanta ese acuerdo, mm, darse cuenta que nada es personal, que todo lo que otra persona hace responde a su propio camino y a sus miedos o no miedos, a lo que se cuenta sobre ella misma, a su, a lo que está viviendo en su vida y no tiene nada que ver conmigo. Mm, Lo único que tiene que ver conmigo es lo que yo hago, digamos, no la manera como otra persona se relaciona conmigo no habla de mí, habla de la otra persona y eso libera un montón. Y el cuarto, como decía, hacer lo mejor que pueda siempre en todo lo que esté haciendo, me lleva a otro nivel de vida, digamos, a otra potencia vital, entregar desde ese lugar, vivir desde ese lugar de, digamos, de entrega, de dar el alma, de ser una versión, mi versión superior, digámoslo así. Y además de esos cuatro, vivir en amor y en abundancia todos los días. Vivir en esa energía, en amor y en abundancia todos los días, con todo lo que esas dos palabras implican. Para mí, por lo menos, es lo que puede implicar. Recordar el siguiente, recordarme permanentemente que soy valioso y que me merezco todo. Acuerdo eso conmigo mismo también. Y por último, dar las gracias al universo, estar en gratitud. Digamos, otro acuerdo es la gratitud permanente. Bajo esos acuerdos me muevo, iré sumando otros y quiero caminar mi proceso cada vez con más paciencia, con más fluidez, con más mm, aceptación y con más amor. Entonces, pues nada, esta era la reflexión que quería dejar, ya con un poco más de detalle sobre los descubrimientos que he podido tener, dando las gracias a los cuatro acuerdos, a la vida y sintiendo alegría, dulzura, magia y misticismo. Namaste.